Al grupo de organizadores del curso de Departamento de Emergencia acá del Hospital Rebagliati. Vamos a hablar hoy día sobre lo que es la ecocardiografía como herramienta para valorar volemia y respuesta a fluidos, y posteriormente el uso de la ecocardiografía para poder identificar los diferentes tipos de shock. En realidad esta no va a ser una clase de ecocardiografía para cardiólogos, ¿no? Voy a mostrarles cómo usamos los médicos de medicina crítica, incluidos los intensivistas, los emergencistas, la ecografía, para tratar de valorar a un paciente que se encuentra hemodinámicamente inestable. Entonces, tenemos como objetivos de la primera parte, porque son 2 charlas que me han encargado de dar, de la primera parte es aprender a realizar la valoración de la volemia en el paciente crítico mediante el empleo de la ultrasonografía. Luego, entender los mecanismos de Frank Starling para comprender la estrategia actual para retar con fluidos. 3. Discriminar entre los pacientes respondedores de los no respondedores a un reto con fluidos, empleando la ecocardiografía. Para ello vamos a ver los parámetros ecocardiográficos estáticos y dinámicos para valorar respuesta a fluidos. 4. Emplear la ecocardiografía para la valoración con el estándar de oro de la adecuada respuesta a fluidos. Ya vamos a ver cuál es el estándar de oro. 5. Determinar cuáles son los parámetros ecocardiográficos más adecuados para la valoración de volemia y respuesta a fluidos. Y 6. Describir la estrategia para reto de fluidos empleando la ecocardiografía. Esos son los objetivos que vamos a desarrollar en la primera parte de la charla. Entonces, inicialmente vamos a aprender a realizar la valoración de la volemia en el paciente crítico mediante el empleo de la ultrasonografía rápida. Para ello, permítanme recalcar lo que deben haber estado revisando probablemente en charlas previas del presente curso, es que hay 3 elementos fundamentales que uno debe tener en cuenta cuando va a tratar de estabilizar a un paciente hemodinámicamente estable, un paciente en shock, ¿no? Y esos 3 elementos esenciales vienen a estar dados por la hemoglobina, el oxígeno transportado por la hemoglobina y el gasto cardíaco, ¿no? Es decir, acá tenemos nosotros en este gráfico el pulmón que oxigena la hemoglobina con el oxígeno y el corazón que a través del gasto cardíaco transporta la hemoglobina hacia los tejidos, en donde va a ser consumida el 25% del oxígeno transportado, ¿no? Es decir, que nos queda un margen de 75% que regresa nuevamente hacia el pulmón para ser oxigenado. Entonces, cuando yo quiero estabilizar a un paciente desde el punto de vista hemodinámico, debo de optimizar la hemoglobina, optimizar el oxígeno y optimizar el gasto cardíaco, ¿no? ¿Y por qué es importante optimizar cada una de estas variables? Porque ello me va a permitir adecuar una relación correcta entre lo que es la entrega y el consumo de oxígeno, es decir, establecer un equilibrio adecuado entre entrega y consumo de oxígeno. Esto lo vemos reflejados en la saturación venosa central de oxígeno, que se suele usar tanto en el área de cuidados intensivos como en emergencia, y nosotros los médicos intensivistas que usamos aún todavía el catéter de arteria pulmonar, también podemos utilizar la saturación venosa mixta de oxígeno para tener una idea indirecta del equilibrio entre el consumo y entrega de oxígeno. Ahora, la entrega de oxígeno está determinada por el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno, les he mencionado, de que depende de la hemoglobina y de la saturación arterial de oxígeno. Entonces acá nosotros tenemos al gasto cardíaco como un elemento fundamental para el transporte y entrega de oxígeno. Pero por otro lado, para que los tejidos sean perfundidos con sangre, debe haber una buena presión de perfusión tisular. Y una buena presión de perfusión tisular está determinada por la presión arterial media y la presión tisular, o sea, la presión a donde va a llegar el torrente sanguíneo. Y como ustedes recuerdan, la presión arterial media viene determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Entonces, tanto para garantizar una buena presión de perfusión tisular como un buen transporte de oxígeno, se participa como un elemento fundamental el gasto cardíaco. De ahí que optimizar el gasto cardíaco es una de las herramientas hemodinámicas que utilizamos para optimizar la perfusión de los tejidos en un paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, recordemos la optimización del gasto cardíaco. Cuando uno va a realizar la reanimación hemodinámica de un paciente en shock,
debe buscar ciertos criterios, ciertos que me establecen de que el paciente está siendo adecuadamente reanimado. Entonces estos criterios, como ya ustedes lo conocen, es tener una presión arterial media adecuada, establecida en mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, con sus atingencias en el paciente que es anciano, hipertenso, en donde puede necesitar un valor un poco superior de esa presión arterial media, o con las atingencias, si es que estamos ante un choque hemorrágico. Ustedes saben que un choque hemorrágico, como ya les deben haber explicado, uno debe de buscar tener cierto grado de hipotensión permisiva, es decir, incluso tolerar un poco por debajo de estos valores la presión arterial media. Los otros objetivos de reanimación son obtener una saturación venosa central de oxígeno mayor o igual a 70%, el catéter venoso central, o una mixta mayor o igual a 65%, Swan-Ganz, ¿no? Un clearance de lactato sérico. Se dice que cuando nosotros logramos disminuir en un 50% el lactato elevado de mi paciente en shock en 2 horas, tenemos evidencia de que estamos haciendo una buena reanimación del paciente que está en shock, que está mejorando el lactato. ¿El lactato por qué se eleva? Porque en shock hay esencialmente un metabolismo anaeróbico, como ya les deben haber explicado. Otro criterio que usamos los intensivistas, y sobre todo estaba más validado en el área quirúrgica, es tener un transporte de oxígeno de más de 600 mililitros por minuto por metro cuadrado. Para hacer este cálculo se necesita el catéter de arteria pulmonar. Un criterio nuevo que se está evaluando también es la diferencia venoarterial de anhidrido carbónico. Se dice que una adecuada resucitación hace que esta diferencia venoarterial de anhidrido carbónico esté por debajo de 6 milímetros de mercurio. Pero adicionalmente a estos criterios que les estoy mencionando, recordemos que lo fundamental está en que el paciente que está en shock y que tiene problemas de hipoperfusión, si yo lo reanimo adecuadamente, recupere los signos de perfusión. Y recuperar los signos de perfusión significa que tenga un buen llenado capilar, que tenga un buen flujo urinario, más de 0,5 mililitros por kilo hora, o más de 30 mililitros por hora, ¿no? Que tenga un buen estado de conciencia y que tenga un lactato sérico por debajo de 2 milimoles por litro. Entonces esos son signos de perfusión que me dice este paciente se está recuperando, ¿correcto? Con el manejo que estoy haciendo. Entonces, esta es la filosofía que trato de transmitir cada vez que hago charlas relacionadas a lo que es el soporte y manejo hemodinámico del paciente en shock. En diferentes circunstancias, ya sea utilizando herramientas tan simples como el catéter venoso central, la línea arterial, un poco más compleja como el catéter de arteria pulmonar, o cuando he dado charlas sobre el PICO o sobre el FlowTrack, cuando he dado charlas sobre el Doppler esofágico, y ahora que me han invitado a dar charlas sobre ecografía, les presento la misma diapositiva porque yo creo que más allá del instrumento, que es una herramienta que debemos utilizar para valorar a un paciente, lo que debemos de conservar es la filosofía de cómo enfoco a un paciente que se encuentra en estado de shock. Y esa filosofía va por evaluar en un paciente que está en shock qué probabilidad tiene de responder o no a un reto de fluidos. Y para evaluar a un paciente en cuanto a su probabilidad de responder o no a un reto de fluidos en función a la ecografía, tenemos la evaluación de la vena cava inferior, de la vena cava superior, tenemos la evaluación de la variabilidad del pico sistólico del flujo aórtico, o tenemos la estrategia de elevación pasiva de piernas con evaluación ultrasonográfica. Ya la vamos a ver cada una de ellas, pero estas son herramientas con la ayuda de la ultrasonografía que me van a ayudar a determinar si un determinado paciente que está en shock va a ser respondedor o no a la administración de fluidos. Por ahí empieza nuestro manejo a este paciente, ¿no? Pero esto ha sido validado en función a un gol estándar, y el gol estándar, como ya lo vamos a ver, viene a ser el incremento del volumen sistólico del gasto cardíaco. El gol estándar es sucede cuando yo a un paciente le administro una carga de volumen y veo de que el volumen sistólico o gasto cardíaco se incrementa en más del 15%. Por ejemplo, si yo he cuantificado el volumen sistólico y tengo 40 de volumen sistólico y le administro fluido a mi paciente e incrementa a 50, quiere decir que se ha incrementado a 10. 10 de ese 40 es el 25%. Está por encima del 15%, quiere decir que este paciente ha quedado demostrado que es un adecuado respondedor a volumen. Ya lo vamos a ver con más detalle también eso. Entonces ese es el paso en aquellos contextos en los cuales tenemos la capacidad
de cuantificar el volumen sistólico gasto cardíaco. Los intensivistas lo hacemos con la ecocardiografía, con el catéter de arteria pulmonar, ¿no? En algunos casos también contamos con el PAECO, con el FlowTrack, ¿no? A veces se usa con el cardiocubo doppler esofágico, etcétera, que nos permiten evaluar el volumen sistólico y gasto cardíaco, ¿no? Pero obviamente que cuando uno va haciendo la reanimación del paciente con fluidos, debe de cuidar de no llevarlo al extremo de la congestión pulmonar. Y por eso que debe de tener a la congestión pulmonar como un limitante. Y la ultrasonografía también nos ayuda en ese sentido. Más allá de la clínica de tener pulmones limpios a la auscultación y que comiencen a aparecer crepitantes bilaterales cada vez ocupando mayor proporción de los campos pulmonares, la ecografía también, como ya vamos a ver, me permite ver un tipo de patrón ultrasonográfico en el pulmón limpio, libre de congestión, y otro tipo de patrón ultrasonográfico en el pulmón congestionado, como ya lo vamos a revisar. Entonces la ultrasonografía me puede ayudar también a decir, ten cuidado que ya estás empezando a congestionar al paciente cuando lo estás reanimando con fluidos. Esta filosofía de manejo del paciente desde el punto de vista de la bulimia busca pues restituir el equilibrio entre entrega y consumo de oxígeno con las variables que les había mencionado que me permiten ver la adecuación de esta reanimación. Entonces, para poder hacer la evaluación de la parte de bulimia, la evaluación de la precarga, ¿no? En un paciente que está en shock, tenemos diversas ventanas, ¿no? Tenemos las ventanas acústicas de pulmón, ¿no? Tenemos las ventanas acústicas de los vasos yugulares, tenemos las ventanas acústicas en abdomen, ¿no? La de suprapúbica, la de cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, la subsifoidea o epigástrica, además de las ventanas cardíacas que vamos a ver, ¿no? Entonces son diferentes ventanas que yo voy a evaluar con el traductor de un ecógrafo, ¿no? Y el traductor que usamos va a depender de qué ventana voy a trabajar. Si voy a trabajar acá en esta zona a nivel del cuello para ver yugulares, utilizo esencialmente un traductor lineal. Para pulmón en esta zona, traductor lineal. Para las partes posterobasales de pulmón, traductor convexo, ¿no? Y para abdomen generalmente se utiliza el traductor convexo, ¿no? Entonces son las ventanas que yo voy a utilizar para valorar la precarga, ¿correcto? Una vez que yo evalúe tanto el corazón, la vena cava inferior, el pulmón y algunas otras ventanas, voy a poder yo establecer más o menos de qué tipo de shock tengo el patrón ultrasonográfico. Solamente para darle un ejemplo, esto lo vamos a revisar después con mayor detenimiento. Acá tengo los diferentes patrones ultrasonográficos, pero por ejemplo puedo ver yo acá, en este caso, voy al corazón, evalúo ultrasonográficamente el corazón y encuentro el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo pequeños. Los encuentro hiperkinéticos y con fluido pericárdico, con colapso diastólico del ventrículo derecho. Voy a la vena cava inferior y le encuentro la vena cava inferior fija y distendida. Voy al pulmón y encuentro un pulmón normal que se desliza normalmente y con las líneas anormales de un pulmón sin fluido. Y voy a otras ventanas y puedo encontrar las venas yugulares distendidas, las venas hepáticas distendidas. ¿Qué me configura esto? Un patrón ultrasonográfico de un taponamiento cardíaco. Es decir, con la ultrasonografía, evaluando cada una de estas ventanas, yo estoy determinando de que este paciente está en shock, muy probablemente por un taponamiento cardíaco, y deba actuar en consideración a esos hallazgos. Después vamos a analizar con calma cada uno de los otros patrones. Pero algo importante y que corresponde a esta parte es también que este tipo de evaluación me permite ver si este paciente es un paciente que es plausible de recibir fluidos. ¿Por qué? Porque yo voy a ver el corazón y veo al corazón derecho y izquierdo pequeños, normo hiperkinéticos y el famoso colapso ventricular en sístole, es decir, el corazón en la fase sistólica tiende a pegarse a las paredes, lo que se le llama el signo del kissing papilar o del beso papilar, es decir, ustedes ven el corazón en el ventrículo izquierdo y ven cómo las paredes del ventrículo izquierdo tienden a aproximarse, se le llama el beso papilar o kissing papilar. Ello a nivel del corazón, más una vena cava flexible, colapsable, vena cava inferior, más un pulmón limpio, ¿no? Con deslizante, con líneas A, ¿no? Hacen pensar de que este paciente es un paciente que probablemente requiere volumen y yo voy a ir a pasarle volumen.
Hasta allí nada más no puedo determinar si el problema es hipovolémico o por vasodilatación, pero ya determiné que este paciente probablemente requiera volumen, como ya vamos a ver. Entonces habíamos mencionado las ventanas extracardíacas y estas son las ventanas cardíacas para evaluar el corazón. Tenemos las ventanas paraesternales, la ventana apical y la ventana subsifoidea. Y dentro de las ventanas paraesternales, ¿no?, yo tengo acá la ventana paraesternal de eje largo, que me va a permitir ver esta vista del corazón, en donde acá tengo el ventrículo izquierdo, acá tengo la aorta con la válvula aórtica, acá tengo la aurícula con la válvula mitral y aquí tengo el tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, esta es la ventana paraesternal de eje largo, pero también puedo evaluar a nivel paraesternal ventanas de eje corto, en donde voy a ver corte transversal de la válvula aórtica, corte transversal de la válvula mitral y corte transversal a nivel de los músculos papilares. Y esto es muy importante porque acá yo puedo tener este corte y ver cómo en caso de hipovolemia los músculos papilares se van prácticamente casi a juntar en un paciente que está con déficit de volumen, ¿no? Aparte tenemos la ventana apical. La ventana apical me va a permitir ver una vista de 4 cámaras, ¿no?, en donde voy a tener el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Entonces voy a poder visualizar esas cámaras en esa ventana apical, pero también puedo girar el transductor, angular el transductor y poder ver una vista de 5 cámaras en donde además de estas estructuras se añade ya la válvula, la aorta con la válvula aórtica ingresando hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, y la otra ventana que les he mencionado, que es muy importante para una evaluación rápida ultrasonográfica, es la ventana subsifoidea. ¿Por qué es importante? Porque aparte que nos va a permitir evaluar también el corazón, en donde tenemos el hígado acá, tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Si nosotros giramos el transductor, me va a permitir ver la relación de la vena cava inferior con la aurícula derecha. Y la visualización de la vena cava inferior también me va a dar una idea de la volemia del paciente, como ya vamos a apreciar. Entonces acá estamos haciendo la evaluación cardíaca subsifoidea, ¿no? Ya les había mencionado que acá voy a ver 4 cámaras, tenemos los ventrículos y izquierdo y derecho, la aurícula izquierda y derecha, ¿no?, como la podemos visualizar acá, ¿no?, las 4 cámaras, y de esa manera yo puedo de manera dinámica ver si se colapsan las cámaras ventriculares o si no se colapsan, si la contractilidad de la cámara ventricular izquierda es adecuada o si tiene una contractilidad muy pobre, y ello me va a permitir pues determinar ante qué tipo de problema me encuentro con el paciente, como ya vamos a ver. También en esta ventana subsifoidea, como ya les dije, girando el transductor, yo voy a poder ver la vista de la vena cava inferior en relación con la aurícula derecha, que me va a poder determinar si mi paciente tiene una vena cava inferior que se colapsa o no con la respiración en pacientes sin ventilación mecánica, o que se distiende o no con la ventilación mecánica cuando el paciente está conectado a este dispositivo. Entonces nosotros podemos ver acá esta vista de cava inferior y subsifoidea del corazón, en donde, como ustedes pueden ver acá, tenemos 2 situaciones diferentes, ¿no? Primero acá en los gráficos. Acá tenemos una situación en donde este paciente está respirando espontáneamente, sin ventilación mecánica, ¿no? Y lo que nosotros vemos es de que cuando el paciente inspira, se produce un colapso de la vena cava inferior. Entonces este colapso de la vena cava inferior me está demostrando que este paciente probablemente requiera volumen si está en un estado de shock. Este colapso de vena cava inferior, como ya lo vamos a ver, en un paciente en respiración espontánea por encima del 50%, que su diámetro inicial, me habla de que es un buen parámetro para decirme que es un paciente que requiere volumen. Y acá ustedes pueden ver, ¿no?, cómo se va colapsando la vena cava inferior en un paciente que probablemente requiera volumen, ¿no? Pero sin embargo acá tenemos otra circunstancia, ¿no? Tenemos al paciente antes de la inspiración y después de la inspiración, y sin embargo no varía la vena cava inferior. Y esta no variación de la vena cava inferior me puede indicar de que este paciente ya no requiere volumen adicional. Y acá lo podemos ver, ¿no? Miren, mientras que acá la vena cava inferior se colapsa,
en un paciente que probablemente requiera volumen, aquí la vena cava inferior está fija, no se colapsa, y probablemente este paciente no requiera volumen, ¿no? Y acá tenemos las venas suprahepáticas relacionadas, que se ven parcialmente acá, a la vena cava inferior, en donde también se las ve dilatadas. Entonces, cuando yo aprecio esto en un paciente que está en shock, ¿no?, puede estar mostrándome de que este paciente podría no recorrer volumen. Y si yo tuve así a mi paciente y le pasé volumen, porque asumí de que requería volumen y ahora lo tengo así, quiere decir que ya me debo de detener en la administración de volumen, porque ya no hay el colapso que estoy viendo allí. Entonces nosotros utilizamos pues esta vista subsifoidea para evaluar la vena cava inferior en relación a la aurícula derecha y medir el diámetro de la vena cava inferior, como ya lo habíamos visto allí, ya sea de manera visual, cualitativa, como lo acabo de mostrar, o ya sea de manera cuantitativa, ¿no? Yo puedo, teniendo esta vista bidimensional en el ecógrafo, trazar una línea con el ecógrafo a través de la vena cava inferior y poner el modo M, ¿no? Poner el modo M para que me salga este trazado. Cuando yo pongo el modo M y me sale este trazado que estoy viendo cómo va variando el diámetro de la vena cava inferior en función a la respiración. En este caso tenemos a un paciente que sí está en ventilación mecánica, ¿no? Entonces acá yo estoy cortando la vena cava inferior con el modo M, que lo voy a ver acá, y veo momentos en donde la vena cava inferior tiene un diámetro mayor y momentos en donde la vena cava inferior tiene un diámetro menor. Si acá ustedes pueden apreciar, hay una curva que es la curva de presión de ventilación mecánica, que acá está la inspiración, ¿no? Entonces, durante la inspiración hay un aumento del diámetro de la vena cava inferior. Eso se llama distensibilidad de la vena cava inferior en ventilación mecánica para predecir respuesta a fluidos. ¿Qué hago yo? Mido acá este diámetro, esta distancia en expiración y mido esta distancia en inspiración y evalúo la variación del porcentaje, ¿no? Si esa distensibilidad de la vena cava inferior, es decir, la diferencia porcentual entre estas dos medidas es mayor al 18%, paciente en ventilación mecánica, quiere decir que es un paciente que requiere fluidos si está en estado de shock, ¿correcto? Entonces, con esto yo voy a determinar que este es un paciente que requiere fluidos, si me sale más de 18%, y acá está su valor predictivo positivo y su valor predictivo negativo. Entonces, a este paciente le voy a administrar fluidos hasta tener una distensibilidad que esté por debajo del 18%. ¿No? Le administro fluidos hasta tener una distensibilidad por debajo del 18%. Acá ustedes pueden ver una correlación buena entre la distensibilidad de la vena cava inferior, ¿no?, y el índice cardíaco, ¿no? Entonces, cuando yo voy a optimizar la vena cava inferior, ¿no?, voy a optimizar también el índice cardíaco, una buena correlación, ¿no? Pero también cuando se tiene la capacidad de hacer eco transesofágica, que no está disponible en todas las unidades, y generalmente ya este es un procedimiento de avanzada, ¿no?, que lo hacen los cardiólogos o los intensivistas ya con experiencia en ecocardiografía, se puede usar también la ecografía transesofágica. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes se tienen buenas ventanas transtorácicas para poder hacer la ecografía. Entonces, cuando yo hago esta ecografía transesofágica, yo también puedo evaluar la vena cava superior. La vena cava superior. Como acá tengo una vista transgástrica, me permite evaluar la vena cava superior. Entonces, hago también un modo M de vena cava superior y también voy a tener lo mismo, ¿no? Voy a tener un fenómeno en el cual ocurre lo inverso que en la vena cava inferior. En la vena cava superior, durante la inspiración de ventilación mecánica y de presión positiva, la vena cava superior se colapsa, ¿no? Entonces acá tengo un paciente que está con déficit de volumen. Yo estoy viendo acá una vista de vena cava superior, hago un modo M, un corte de esa vista, que me sale acá este trazado. Entonces acá la vena cava superior está abierta durante la expiración, pero se colapsa durante la inspiración. Quiere decir que este paciente probablemente requiere volumen, ¿no? Sobre todo si cuando yo mido este diámetro en expiración y mido este diámetro en inspiración y ese colapso es mayor al 36%, quiere decir que este paciente requiere volumen.
Le paso volumen y ¿qué pasa acá? Prácticamente se mantiene ya constante el diámetro de la vena cava superior. Ya prácticamente en inspiración casi no hay colapso. Es decir, el colapso es menor del 36%, adecuadamente ya resucitado con volumen. Entonces, es otra de las medidas ultrasonográficas que me permiten cuantificar si un paciente requiere o no volumen. ¿No? Acá también tenemos lo mismo. Estoy haciendo la medida de vena cava superior, ¿no? Y puedo ver cómo en ventilación mecánica, esta curva que tengo acá es la de ventilación mecánica, colapsa la vena cava superior. Ya les había mencionado que si ese colapso es mayor del 36%, es respondedor a fluidos, ¿no? Lo otro es que cuando yo estoy evaluando a un paciente, habíamos visto que había la vista cardíaca, ¿recuerdan? Después venía la vista de vena cava inferior, después venía la vista pulmonar. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro mi ecógrafo lineal, mi traductor lineal del ecógrafo y voy a ver la pulmón, ¿no? En la parte anterior del pulmón, la parte superior y después en la parte inferior anterior del pulmón. Voy a poner el traductor y voy a ver estas imágenes. ¿Qué son estas imágenes? Lo que ustedes están apreciando acá es el deslizamiento de la pleura visceral sobre la pleura parietal. Como ustedes pueden ver, en los 4 campos pulmonares se está deslizando la pleura visceral sobre la pleura parietal. Eso es lo normal. En un pulmón sano, eso debe ocurrir en todos los campos pulmonares. Pero además ustedes están viendo unas líneas repetitivas, horizontales, líneas de reverberancia. Esas líneas de reverberancia se llaman líneas A. Esas líneas A están presentes también cuando el pulmón está limpio, aereado. Entonces esto me está mostrando de que nosotros en esta ultrasonografía pulmonar tenemos un pulmón que se desliza bien, que está bien ventilado, que no hay presencia de exudado intersticial o intraalveolar, está limpio el pulmón. Entonces, si yo tengo este paciente que está en shock, tengo colapso de vena cava, tengo corazón hiperkinético, hiperdinámico, es un paciente que yo le voy a pasar volumen porque le está faltando volumen, ¿correcto? Entonces, de esa manera estoy valorando ultrasonográficamente a mi paciente que requiere volumen. La idea es no llegar a este punto, ¿no? ¿Qué pasa? A ese paciente de repente yo ya le pasé volumen o de repente el paciente ya me llega así. ¿Cómo? Hay deslizamiento de la pleura visceral sobre la pleura parietal, pero miren, se han perdido las líneas horizontales, las líneas A. ¿Y qué estamos viendo ahora? Líneas verticales. Estas líneas verticales son las llamadas colas de cometa o líneas B. Las colas de cometa o líneas B me dicen de que ya hay un edema intersticial o alveolar. Quiere decir que si mi paciente yo empecé a reanimarlo y tenía líneas A y ahora le encuentro líneas B, quiere decir que ya estoy congestionando el pulmón. ¿Correcto? Y si yo tengo un paciente que me viene con un patrón ultrasonográfico de una pobre contracción del corazón en la ventana cardíaca, de venas cavas dilatadas y los pulmones con líneas B, colas de cometa, este es un paciente que debe tener un shock por falla del ventrículo izquierdo y está con edema de pulmón. Entonces ese paciente yo ya no lo voy a reanimar con volumen, ya tengo que pasar a reanimarlo con drogas, ¿correcto? Entonces ultrasonográficamente, de manera visual, yo puedo ir reconociendo a mi paciente si está con déficit o no de volumen. Aparte también yo puedo agarrar y con el traductor lineal mirar las venas yugulares a nivel del cuello, ¿no? Y puedo ver que un paciente que está con déficit de volumen tenga una vena yugular pequeña, adelgazada, ¿no? Y sin embargo yo le paso volumen, o de repente ya le habían pasado volumen, y encuentro ya una vena yugular grande, ¿no? Dilatada, pues este es un paciente que tiene probablemente déficit de volumen y este ya no necesita más volumen. Recuerden, una sola ventana ultrasonográfica no es suficiente para sacar una conclusión. Les estoy mostrando que hay que evaluar corazón, cava, pulmón y otras ventanas. Integramos todo ello y sacamos conclusiones, ¿no? No saquemos conclusiones de una sola ventana. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo tener una trombosis de la vena yugular justo a nivel de la llegada a la unión con la vena subclavia y eso me da esta imagen y eso no significa que esté ya adecuadamente resucitado de volumen. Si solamente miro yugular y no he mirado el corazón, no he mirado la cava, no he mirado el pulmón, no he mirado nada más. Entonces, error, ¿correcto? Después también, obviamente que si yo voy a valorar si mi paciente está hipovolémico,
tengo que ver por dónde ha perdido volumen, si ha perdido volumen externamente o si ha perdido volumen internamente. Y probablemente también hayan hablado ya del FAST, ¿no? Entonces, el EcoFAST me va a permitir también evaluar si hay volumen o no dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Acá tenemos una vista, ¿no?, oblicuo intercostal coronal derecha, que me permite ver el hígado, el riñón y la ausencia de líquido entre hígado y riñón, ¿no? Cuando hay líquido entre el hígado y el riñón, quiere decir que hay presencia de un líquido patológico dentro del abdomen, y si es un paciente con trauma, obviamente que me puede estar indicando que ese paciente está sangrando, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Acá no debería haber esta imagen, ¿no?, anecogénica, esta imagen negra que ustedes ven acá entre el hígado y el riñón. Esto quiere decir que hay líquido dentro de la cavidad abdominal. Y en el contexto de trauma, este líquido en la cavidad abdominal me indica que puede ser un hemoperitoneo, ¿no? Por ahí está perdiendo, ¿no?, mi paciente líquido, ¿no? Yo tengo ahí también, ¿no?, la presencia no solamente, como les había mostrado acá, de líquido entre el hígado y el riñón, sino también yo elevo un poco más el traductor hacia el pulmón, giro oblicuamente el traductor y puedo ver esta imagen del hígado con el pulmón y el diafragma. Lo habitual es de que yo vea acá el pulmón moviéndose con su famoso deslizamiento pleural, ¿no?, sus líneas A, el pulmón moviéndose, ¿no?, como con esta imagen que podemos ver acá. Pero sin embargo, acá ¿qué apreciamos? El hígado, el diafragma, y acá hay líquido. Hígado, diafragma, pulmón colapsado y líquido. En el contexto de un trauma, hemotoras probablemente. Por eso está hipovolémico mi paciente, ¿no? Así, como les he explicado. Acá tengo también la vista a nivel oblicuo intercostal coronal izquierda, en donde voy a evaluar la relación entre el vaso y el riñón, ¿no? También la idea es de que no haya líquido entre el vaso y el riñón, y sin embargo ustedes pueden apreciar de que en algunos pacientes podemos encontrar líquido alrededor del vaso, y ello que me está indicando que hay probablemente en el contexto de trauma hemoperitoneo, y por eso el paciente está en shock hipovolémico hemorrágico. Acá tengo una vista suprapúbica, ¿no?, o pélvica transversal, el traductor está puesto de manera transversal, el norte o marcador está hacia la derecha, ¿no? Entonces yo puedo ver acá la vejiga, ¿no?, lo que debería ver es solamente la vejiga, ¿no?, pero sin embargo yo puedo ver de que aquí, por ejemplo, hay líquido fuera de la vejiga, o acá puedo ver de que cuando voy a mover el transductor, por ejemplo acá, esto que parece ser vejiga, en realidad no lo es, porque acá veo asas intestinales, y obviamente que las asas intestinales no están dentro de la vejiga, y por lo tanto hay líquido alrededor de las asas intestinales, y eso significa que hay líquido en la cavidad pélvica. Y eso lo corroboro haciendo no solamente la vista transversal, sino también la vista longitudinal, ¿no? Y en la vista longitudinal puedo corroborar cómo tengo la vejiga, pero detrás tengo las asas intestinales con líquido alrededor, ¿no? Tengo acá la vejiga, el globo vesical de la sonda vesical, y acá tengo los intestinos con líquido alrededor de los intestinos, ¿no? Igual que acá. Eso me indica de que hay líquido en la fosa pélvica, y por lo tanto en el contexto de un trauma, paciente con pérdida de volumen a nivel del abdomen, entonces es un paciente que requiere reanimación con volumen. Y en el contexto de un trauma no solamente fluidos, sino también transfusión de sangre, ¿no? Entonces hemos hecho la valoración prácticamente cualitativa, visual, de un paciente que está en un estado de hipovolemia, pero también nosotros podemos utilizar la ecografía para valorar de manera cuantitativa la volemia y la respuesta a fluidos. Y para ello vamos a entender los mecanismos de Frank Starling para comprender la estrategia actual para retar con fluidos. Y esto se aplica para todo lo que deben haber revisado en este curso de ahora, ¿no? Ya no hacemos la resucitación con fluidos con la PVC y la cuña, como se hacía antiguamente, porque la PVC y la cuña han demostrado que son malos predictores de respuesta a fluidos. Todavía están en los guidelines, sobre todo la PVC, pero como parte de un protocolo, pero cuando es evaluado individualmente, se sabe que no es un buen marcador, por eso nosotros usamos otras herramientas, y esas herramientas se basan en lo siguiente, vamos a explicar. Yo sé que había concluido de que debo de optimizar el gasto cardíaco, ¿no? Muy bien, cuando yo identifico la inestabilidad dinámica, ¿qué puedo hacer por el paciente? Como por ejemplo en sepsis, ¿no?
El primer paso que estamos viendo es el manejo con el volumen, ¿no? Como ya sabemos, como dicen las guías, ¿no? El objetivo, ¿cuál es? Optimizar el gasto cardíaco, ¿no? ¿Cómo se puede optimizar el gasto cardíaco? Ya lo habíamos visto. La optimización del gasto cardíaco va por optimizar la precarga, optimizar la contractilidad, optimizar la poscarga o optimizar la cronotropía. Todo esto, ¿qué me optimiza? El volumen sistólico. Y el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco. Entonces yo optimizo el gasto cardíaco optimizando el volumen sistólico con cada una de sus variables. Y la optimización de la precarga, del gasto cardíaco en función a la precarga, se basa en que un manejo de la precarga me mejore la función contráctil y me mejore el volumen sistólico en mi paciente. Mecanismo de Frank-Starling, ¿no? Mejoro la precarga, me va a mejorar el volumen sistólico. Mecanismo de Frank-Starling, que está acá, ¿no? Acá yo tengo la precarga expresada por cualquier variable que ustedes quieran, PVC, cuña, variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, distensibilidad de la vena cava, compresibilidad de la vena cava inferior, velocidad de flujo aórtico, etcétera. Cualquier parámetro que ustedes utilicen para valorar precarga está acá. Y aquí está el volumen sistólico de mi paciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es un paciente que les pongo como ejemplo, un paciente que tiene contractilidad normal. Yo le voy a administrar una carga de volumen, mejorando la precarga. Acá está. De este punto de acá le paso volumen, 500 mililitros de suero fisiológico, por ejemplo, y lo llevo a este punto. He optimizado la precarga. Y al optimizar la precarga, ¿qué ha pasado? También ha aumentado el volumen sistólico. ¿Correcto? Eso es lo que yo quiero. Que cuando yo le pase a mi paciente volumen, mejore el volumen sistólico. Ese es mi objetivo. Pero eso se da adecuadamente cuando estoy en esa fase ascendente de la curva de Frank-Starling. ¿Qué pasa acá? Le administro los mismos 500 mililitros de volumen al paciente. Se incrementa la precarga en la misma cantidad. ¿Pero qué pasa con el volumen sistólico? Su incremento es menor. Estoy llegando a la fase de meseta de la curva de Frank-Starling. Este paciente ya no me está respondiendo como yo quiero al volumen. Y si yo le sigo pasando volumen, lo puedo llevar ¿a qué? A la congestión y no mejorar el volumen sistólico. Peor aún si estoy acá. Ya estoy en la fase descendente de la curva de Frank-Starling. ¿Qué he hecho? Le he pasado volumen y en vez de mejorar el volumen sistólico, en vez de incrementarse, ha disminuido sobre distensión de las fibras miocárdicas. Entonces, ¿cuál es mi objetivo en el manejo de optimización de la precarga? Determinar si mi paciente se encuentra acá. Y si se encuentra acá, llevarlo hasta acá y detenerme allí. Y luego, ¿qué hago? Drogas, para mejorar la presión y la perfusión. ¿Correcto? Ese es mi objetivo. Entonces, ¿cuál es mi gol estándar? El incremento del volumen sistólico. ¿Cuál es el punto de corte para el gol estándar? 15%. Se considera que un paciente está en esta fase de la curva de Frank-Starling cuando el incremento ante la administración de volumen, del volumen sistólico es por encima del 15%. Correcto. Entonces, la respuesta a volumen es acá tengo que llegar y no debo irme a este extremo de acá. ¿Correcto? Entonces, el manejo de fluidos es la optimización del gasto cardíaco. Un incremento de la precarga conduce a un incremento del gasto cardíaco dentro de ciertos límites, como les he mencionado, explicado por los mecanismos de Frank-Starling. La medición del gasto cardíaco no nos muestra en qué parte de la curva de Frank-Starling se encuentra el corazón del paciente, y esto es muy importante. Yo puedo tener un paciente con gasto cardíaco de 4 litros por minuto, y ese paciente puede estar acá. Quiere decir que si está chocado puedo pasarle volumen. Pero también puedo yo tener otro paciente con 4 litros por minuto de gasto cardíaco y estar acá o acá. Y quiere decir que ese paciente ya no le puedo pasar volumen. Eso es lo que le dice acá. Que la medición del gasto cardíaco no me dice si ese paciente va a responder o no a volumen. Para la optimización del gasto cardíaco es indispensable una medida válida de la precarga, y acá están los parámetros estáticos y dinámicos de valoración de respuesta a fluidos. Entonces ahora en el tercer objetivo vamos a discriminar entre los pacientes respondedores y los no respondedores a un reto con fluidos empleando la ecocardiografía, es decir, parámetros ecocardiográficos estáticos y dinámicos para valoración de respuesta a fluidos. Solamente para que me entiendan cuando me refiero a los estáticos. Por ejemplo, ¿qué parámetros estáticos clásicos conocemos? La PVC y la cuña.
La PVC y la cuña son parámetros estáticos que tratan de predecir la respuesta a volumen, pero los estudios han demostrado que no tienen capacidad de predicción. Son parámetros estáticos. ¿Qué parámetro dinámico no ultrasonográfico tenemos? La variabilidad de presión de pulso. Yo tengo mi monitor cardíaco en un paciente con una línea arterial y ahí tengo mi trazado de la presión arterial, congelo la pantalla en el paciente que está en ventilación mecánica y mido la máxima amplitud de esa curva de presión arterial y mido la mínima amplitud de esa curva de presión arterial, hallo la diferencia, lo divido entre la semisuma y si eso está más del 13%, quiere decir que ese paciente tiene un parámetro dinámico de respuesta a fluidos que me dice que este va a responder a volumen. Esos son los clásicos, no ultrasonográficos. Pero también tenemos los ultrasonográficos motivo de la charla. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos variables estáticas, ¿no? Ya les había mencionado como la PVC, la cuña, etcétera. Pero de estas variables estáticas tenemos variables ultrasonográficas, como el diámetro telediastólico ventricular izquierdo, como el diámetro de la vena cava inferior, como el volumen telediastólico final, como el área telediastólica ventricular izquierda o como el volumen telediastólico ventricular izquierdo. Todas estas son medidas estáticas que se realizan por ultrasonografía, ¿no? Se mide el ventrículo izquierdo en cuanto a su diámetro, el ventrículo izquierdo en cuanto a volumen, el área del ventrículo izquierdo o el volumen del ventrículo derecho, o la vena cava inferior, pero la vena cava inferior solamente midiendo su diámetro, nada más, no viendo si colapsa o si se distiende, no, solo midiendo su diámetro. Esas son variables estáticas. Cuando se ha evaluado si estas variables estáticas ultrasonográficas tienen capacidad de predecir respuesta a volumen, también su capacidad de predicción no es muy buena. Están igual, casi ligeramente superior a la PVC y la cuña, pero no sustancialmente buenas. La idea es esto. Acá tengo un paciente con respiración espontánea, entonces el paciente está respirando, ¿no? En respiración espontánea. Tiene acá el efecto, ¿no? del paciente que está haciendo variaciones de la onda de presión, ¿no? en función al ciclo respiratorio, a la expiración o a la inspiración. Pero ¿qué pasa? Al paciente entra en ventilación mecánica y comienza a ver un fenómeno inverso, ¿no? Tenemos en la inspiración, en la fase inicial de la inspiración, cómo aumenta la amplitud de esta presión arterial y cómo en la fase final de la inspiración, inicio de la expiración, cómo disminuye la amplitud. Esa diferencia de amplitudes entre esta fase y esta fase es lo que me permite determinar si este paciente es un paciente que requiere o no volumen. Cuando hay diferencia marcada de las amplitudes, es un paciente que va a requerir volumen. Y esto ocurre por lo que les menciono acá. En la inspiración temprana hay un aumento de la presión intratorácica, eso produce un escurrimiento de sangre pulmonar hacia el ventrículo izquierdo, entonces aumenta la precarga del ventrículo izquierdo, aumenta el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y por lo tanto aumenta la presión sanguínea sistólica. La amplitud es mayor. Pero en la inspiración tardía, el aumento de la presión intratorácica, más allá ya del escurrimiento de sangre hacia el ventrículo izquierdo, produce un impedimento del retorno venoso de la sangre al ventrículo derecho, y por lo tanto disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, disminuye el volumen sistólico y disminuye la presión sanguínea sistólica. Entonces, en esta fase de acá tenemos amplitud amplia y acá en esta fase una amplitud reducida. La diferencia de amplitudes, mediante la fórmula que le voy a mencionar, es la que me permite determinar si este paciente va a responder o no a volumen. Ahora, los parámetros funcionales de volumen en pacientes que están en ventilación mecánica requieren ciertos criterios. No funciona en todos los pacientes en ventilación mecánica. Solamente funciona o son válidos cuando tengo estos criterios. Que la ventilación mecánica esté en un modo, ¿no? controlado. Si está en un modo no controlado, no funciona. Que la ventilación mecánica tenga un volumen tidal programado de más de 8 mililitros por kilo de peso ideal. No funciona por debajo de 8. Que el PIB del paciente sea menor de 10. No funciona por encima de 10. Que el drive pressure o la diferencia entre la presión plató y el PIB sea menor o igual a 20, que no hayan arritmias cardíacas, que no haya falla del ventrículo derecho, que no haya shunt intracardíacos, que el tórax abierto o el pericardio no estén abiertos, ¿no? Que no estén abiertos ni el tórax ni el pericardio, que no esté usando vasodilatadores, que no esté incrementando artificialmente la presión arterial
con adrenalina o que no tenga una presión intraabdominal por encima de 25 milímetros de mercurio. Entonces, si yo descarto estas limitaciones, estos parámetros dinámicos de respuesta a fluidos son válidos, si no, no me sirven en este contexto. Entonces, las variables dinámicas ultrasonográficas tenemos el índice de colapsibilidad de vena cava superior, que ya les había mostrado, ¿no? Tenemos el índice de distensibilidad de la vena cava inferior en ventilación mecánica, que también les he mostrado, y tengo la prueba de elevación pasiva de las piernas, como ya vamos a ver, ¿no? Son variables dinámicas ultrasonográficas, ¿no? Con la ayuda de la ultrasonografía, ¿no? Y también tenemos acá en pacientes en respiración espontánea, el cambio dinámico de la presión venosa central, el cambio dinámico de la vena cava inferior o la prueba de elevación pasiva de piernas. Algo que debemos prestarle atención es de que la prueba de elevación pasiva de piernas es válida tanto si mi paciente está en respiración espontánea como si mi paciente está en ventilación mecánica. Y eso es fácil de realizar, ¿no? Elevar las piernas a un paciente que no tenga contraindicación de hacerlo, es fácil de realizar y podemos ver cuál es el resultado de esa elevación pasiva, como ya les voy a explicar. Entonces, en resumen, los parámetros para predicción de respuesta a fluidos, pues, desde el punto de vista ultrasonográfico, pueden ser estáticos o dinámicos. Los estáticos, como ya les había mencionado, superficie telediastólica ventrículo izquierdo, volumen telediastólico ventrículo derecho o el diámetro simple de la vena cava inferior. Y los dinámicos, en donde se ve afectado por la interrelación corazón-pulmón del paciente en ventilación mecánica, el índice de distensibilidad de la vena cava inferior, el índice de colapsabilidad de la vena cava superior, la prueba de elevación pasiva de miembros inferiores, la variabilidad de la velocidad de flujo aórtico o la variabilidad de la integral tiempo-velocidad aórtico. Entonces, estas son las variables que tienen mayor validez con ultrasonografía en un paciente en shock que en ventilación mecánica, ¿no? La elevación pasiva de los miembros inferiores es un proceso fácil de realizar, ¿no? ¿Y qué sucede cuando yo elevo pasivamente los miembros inferiores a un paciente? Estoy haciendo un autorreto de fluidos. Al elevarle la pierna a los pacientes, estoy haciendo de que desde sus venas vayan más o menos 4.3 mililitros por kilo de peso de volumen sanguíneo hacia el corazón, ¿no? Es decir, aproximadamente unos 300 mililitros de autorreto de fluidos. ¿Y qué hago yo? Si con estos 300 mililitros que regresan al corazón del paciente, mejora la presión arterial de mi paciente, mejora la amplitud de la presión arterial de mi paciente, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca. O si yo tengo herramienta para valorar el volumen sistólico, mejora el volumen sistólico más del 15%, entonces este paciente es un paciente respondedor a volumen. Me bajo las piernas y procedo a pasarle volumen, ¿no? Con o sin ventilación mecánica. Recordar que siempre es necesario tener la mejor herramienta con la que yo cuente para distinguir entre los pacientes respondedores y no respondedores a volumen. ¿Por qué? Porque del 100% solamente 50 responden a volumen. Es decir, si ustedes les llega un paciente en shock e indican a ciegas pasarle volumen, a uno de ellos, de cada dos, le van a tincar, al otro no. Esta es la variabilidad de presión de pulso, lo que les había mencionado, ¿no? Esto no es ultrasonografía, pero quizás es la variable dinámica más estudiada y más empleada en el paciente en ventilación mecánica, donde yo tengo acá en el monitor el trazado de la presión arterial, ¿no? Y acá veo de que hay una amplitud máxima y una amplitud mínima, ¿no? Esa amplitud máxima y esa amplitud mínima la resto y la divido entre la semisuma de ambos y lo multiplico por 100. Eso es la variabilidad de la presión de pulso. Esa variabilidad de presión de pulso, cuando está por encima del 13%, me dice este paciente es respondedor a volumen. Como ya lo deben haber revisado en alguna charla previa, ¿no? Es respondedor a volumen. Lo mismo se aplica para las variables ultrasonográficas dinámicas, como la variabilidad de la velocidad de flujo aórtico o la variabilidad del índice de la integral tiempo-velocidad. La máxima amplitud menos la mínima amplitud entre la semisuma de las amplitudes por 100. Es la misma fórmula. Por ejemplo, nosotros acá también tenemos con transesofágico la evaluación del volumen, del volumen sistólico a nivel de ventrículo derecho. Este es en un paciente, miren cómo hay bastante variabilidad entre las ondas de volumen sistólico del ventrículo derecho en un paciente que está con déficit de volumen. Se le pasa volumen y cómo prácticamente se uniformiza, ¿no?, estas ondas que me permiten evaluar el volumen sistólico en el ventrículo derecho.
¿no? Entonces, es una manera, ¿no?, de valorar a un paciente que está con déficit de precarga para optimizar la volemia. Acá tenemos también la velocidad de flujo aórtico, ¿no? Tenemos acá en la ecografía, ¿no?, estamos a nivel de la aorta y vamos a establecer con Doppler, ¿no?, el flujo aórtico, y vemos también acá, ¿no?, este flujo aórtico puede tener variación en su amplitud, como ustedes pueden ver acá, hay unos más amplios, otros menos amplios, en función al ciclo respiratorio, ¿no? Y cuando yo optimizo con volumen, ¿no?, yo hago la optimización con volumen, voy a ver cómo esto se uniformiza. Como ya les había mencionado, la fórmula es la misma. Diferencia de amplitudes entre la semisuma de ambas por 100, ¿no? Y el punto de corte también es similar. En los respondedores a fluidoterapia, por encima del 13%.